Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de la articulación de la cadera o también llamada articulación coxofemoral. Esta articulación es una articulación muy parecida a la articulación del hombro, ya que tienen la misma clasificación, son articulaciones móviles, articulaciones sinoviales y por sus características pues se clasifican las dos como una articulación en artrosis. Por parte del fémur vamos a estudiar varios detalles importantes como lo es su superficie articular en forma de un segmento de esfera. En comparación con la articulación del hombro, la cabeza humeral representaba solamente un tercio de esfera, mientras que en el fémur representa dos tercios de esfera. Esta cabeza femoral va a estar dirigida hacia adelante, medialmente y hacia arriba, mientras que la cabeza humeral estaba dirigida hacia arriba, medialmente y hacia atrás. Va a presentar en su cuadrante posterior inferior una pequeña depresión que se va a denominar fosita de ligamento redondo, en donde se va a insertar un ligamento del mismo nombre, ligamento redondo, cuya principal función es la de transportar vasos sanguíneos que se van a encargar de vascularizar la cabeza femoral. Esta cabeza femoral va a separarse del macizo trocantérico por la presencia de un cuello anatómico que tiene forma de un cilindro aplastado de adelante hacia atrás, recordando que el cuello anatómico del húmero solamente estaba representado por una línea que la separaba del troquíter y troquín. Bueno, pues este cuello anatómico sí es más ancho, en forma de cilindro, como lo comentamos, y rugoso. Eh, Lateralmente al cuello anatómico nos vamos a encontrar nosotros con el trocánter mayor, en donde se van a insertar una serie de músculos que vamos a mencionar dentro de un momento, y hacia abajo vamos a encontrar el trocánter menor. Estos trocánteres son análogos al troquíter y al troquín del húmero. Hacia adelante el cuello anatómico se va a separar del resto de la diáfisis por la presencia de una línea que se va a denominar línea intertrocanterea, muy importante porque sobre esta línea se va a insertar la cápsula articular de esta articulación. Va a presentar en los extremos y por delante de estos trocánteres dos pequeños tubérculos denominados tubérculo pretrocanterio y tubérculo pretrocantíneo para la inserción del ligamento iliofemoral. En la parte posterior, esta línea intertrocanteria es sustituida por una cresta intertrocanteria en donde se va a insertar, entre otras cosas, un músculo denominado cuadrado femoral. Este cuello anatómico es responsable de la posición de la cabeza femoral, como ya lo habíamos mencionado, pero también va a presentar un ángulo de anteversión, que es el que se va a encargar de dirigir la cabeza femoral hacia adelante, que es aproximadamente de 15 a 30 grados. Otro detalle muy importante que podemos observar nosotros en esta imagen del libro de la Target es que la cápsula articular se va a insertar aquí en el cuello anatómico, en la parte posterior, en la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral del mismo. Por parte del coxal, vamos a estudiar nosotros que su superficie articular es una cavidad denominada cavidad acetabular, que es análoga a la cavidad glenoidea de la escápula. Va a presentar una superficie en forma de semiluna, que corresponde a la superficie articular, la superficie que va a entrar en contacto con la cabeza femoral, y esa superficie en forma de semiluna va a terminar formando estos dos extremos, un extremo anterior y un extremo posterior, que van a delimitar un espacio que se va a denominar escotadura isquiopubiana, en donde la presencia del ligamento transverso del acetábulo la va a transformar en un foramen osteofibroso que va a permitir el paso de vasos hacia la cabeza femoral. La otra porción de esta cavidad acetabular, o también llamada cavidad cotiloidea, corresponde al trasfondo de la misma, que es una superficie muy rugosa, en donde corresponde al trasfondo de esta cavidad, y por su cara medial pues corresponde a la pared lateral de la pelvis. Esta cavidad acetabular va a estar rodeada por una ceja que se va a denominar ceja cotiloidea o borde acetabular, que va a estar interrumpido a nivel de la escotadura isquiopubiana, y la importancia de este borde pues es que permite la inserción de un labrum,
un fibrocartílago que se va a llamar labrum acetabular, con las mismas características del labrum glenoideo de la escápula. Hacia arriba, posterior a esta ceja cotiloidea o labrum acetabular, se va a encontrar un surco que se va a denominar surco supraacetabular, en donde se va a insertar uno de los tendones, que es el tendón reflejo del músculo recto femoral. Como podemos ver nosotros en esta imagen, vamos a poder identificar cómo la cabeza femoral va a estar cubierta por este cartílago articular, y en el caso de la cavidad acetabular, pues vamos a ver el cartílago cubriendo esta superficie en forma de semiluna, y el trasfondo de la cavidad acetabular pues no presenta cartílago porque es no articular. Vemos también la inserción sobre la ceja cotiloidea de este fibrocartílago, que es el labrum acetabular, que el punto donde pasa en puente por esta escotadura isquiopubiana pues va a formar el ligamento transverso del acetábulo. ¿Sí? Podemos observar también en la imagen aquí el foramen obturador, y el detalle importante es ver cómo la arteria obturatriz inmediatamente que sale por este canal subpubiano o canal obturador va a terminar dividiéndose, y una de sus ramas va a formar esta arteria que se introduce al espesor del ligamento redondo, y su destino es llegar a la cabeza femoral para vascularizarla. Esta articulación es una articulación sinovial, y entonces va a presentar, como toda articulación sinovial, una cápsula articular que se va a insertar por parte del coxal. Se va a insertar en el borde acetabular o ceja cotiloidea, en todo el contorno de esta, y se va a insertar sobre la cara externa del labrum acetabular. Esta cápsula también presenta una inserción en el ligamento transverso del acetábulo. En el caso del fémur, se va a insertar en la línea intertrocanterea, va a pasar hacia abajo por arriba del trocánter menor, y hacia arriba va a pasar medial y en la base del trocánter mayor. En la parte posterior, como ya lo habíamos mencionado, la cápsula articular se va a insertar en la unión de los dos tercios mediales con el tercio lateral del cuello anatómico. Esta cápsula articular es una cápsula que va a presentar una serie de reforzamientos que corresponde a los ligamentos, entre los que tenemos al ligamento iliofemoral, que va a presentar su inserción en el coxal en la espina ilíaca anteroinferior, y lateralmente este ligamento va a diverger formando dos fascículos, un fascículo transverso y un fascículo oblicuo, que se van a insertar correspondientemente en el tubérculo pretrocanterio y en el tubérculo pretrocantíneo. Haciendo un poco de analogía con la articulación del hombro, pues estos dos ligamentos nos vendrían a recordar a los ligamentos glenomerales, glenomeral superior y glenomeral medio. Aquí mismo en la cara anterior de la articulación presentamos otro ligamento que corresponde al ligamento pubofemoral, que va a presentar sus orígenes o su inserción por parte del coxal en 4 puntos. Uno de ellos es la eminencia hilopúbica, 2 es la cresta pectínea, 3 corresponde a la rama superior del pubis y 4 al cuerpo del pubis. A partir de esta zona amplia de inserción, el ligamento pubofemoral se dirige hacia abajo y lateralmente para terminar insertándose en el fémur por arriba del trocánter menor. Este ligamento sería análogo al ligamento glenomeral inferior, que nos están recordando a la articulación del hombro. Esta zona que está aquí punteada nos está representando una bolsa serosa sinovial que va a separar la cara anterior de la cápsula articular del músculo iliopsoas, que va en dirección al trocánter menor, y sería pues una analogía con el músculo subescapular, que de igual forma presenta una bolsa serosa que lo separa de la cara anterior de la articulación. En la región posterior vamos a mostrar un ligamento que es el ligamento isquiofemoral. A diferencia de la articulación del hombro, que no tiene ligamentos posteriores, este ligamento se va a insertar en la ceja cotiloidea y en el labrum acetabular, en su parte isquiática, en su parte posterior, y de aquí sus fibras se van a dirigir oblicuas hacia arriba y lateralmente para terminar insertándose en la fosita del trocánter mayor
o fosita digital. Va a presentar otro ligamento, como lo habíamos mencionado nosotros, que corresponde al ligamento redondo, que este ligamento redondo es un ligamento intraarticular y extrasinovial que se va a insertar por un lado en la fosita del ligamento redondo y por otro lado va a presentar una inserción, como lo vemos en la imagen, en la extremidad anterior y en la extremidad posterior de esta superficie semilunar articular de la cavidad acetabular, y una parte del ligamento se va a insertar sobre el ligamento transverso del acetábulo, enviando una prolongación hacia el trasfondo de esta cavidad acetabular formando pliegues membranosos. Recordando, como lo vemos en la imagen, que sobre este ligamento redondo pues va a transcurrir una arteria que se llama arteria de ligamento redondo, cuya principal función es vascularizar la cabeza femoral. Siendo una articulación muy móvil, una articulación en artrosis móvil, va a presentar una membrana sinovial muy amplia que se va a plegar dentro de la cavidad articular, y esos pliegues que se van a formar dentro de la cavidad articular pues van a formar algunos pliegues importantes, como este pliegue que estoy señalando aquí, o pliegue de Amantini, por donde transcurren vasos que también van a la cabeza femoral. Este es un pliegue sinovial en cuyo interior van viajando esos vasos que van a vascularizar la cabeza femoral. Otro detalle importante de la sinovial es la sinovial del ligamento redondo, que va a formar un cilindro alrededor del mismo, y de tal forma que el ligamento va a ser un ligamento intraarticular por estar dentro de la cápsula articular, pero extrasinovial porque se va a formar un manguito sinovial alrededor de él. Existen otros detalles respecto a la sinovial, ya lo mencionamos nosotros. Va a haber una bolsa serosa sinovial que va a separar la cara anterior de la articulación de la cadera del músculo iliopsoas. Esta articulación es una articulación muy profunda y entonces va a presentar una serie de relaciones que las vamos a poder dividir de la siguiente forma. Vemos nosotros las relaciones anteriores de la articulación, que corresponde a elementos que se encuentran en el borde anterior del coxal. Identificando nosotros en la espina ilíaca anterosuperior se encuentra este ligamento, que es el ligamento inguinal, se encuentra el músculo tensor de la fascia lata y se encuentra el músculo sartorio. Medial a ello se va a encontrar un canal, una escotadura innominada, por donde transcurre este nervio que se llama nervio cutáneo femoral lateral, rama colateral del plexo lumbar, originado de L2, y como su nombre lo dice, pues es un nervio cutáneo. Después encontramos la espina ilíaca anteroinferior para este músculo que se llama recto femoral anterior, que forma parte del cuádriceps, y posterior encontramos un canal muscular para el pasaje del músculo iliopsoas, en cuyo interior, en cuya fascia, se va a contener el nervio femoral. Posteriormente tenemos al músculo pectíneo, que, que lo podemos observar aquí, originándose en la superficie pectínea del pubis y en la cresta pectínea, en dirección hacia la cresta pectínea en el fémur, y que estos dos músculos van a contribuir a formar el piso de este triángulo, que se va a denominar triángulo femoral o triángulo de Scarpa. La base de ese triángulo corresponde al ligamento inguinal y el límite lateral al músculo sartorio, mientras que el límite medial corresponde al músculo aductor largo. ¿Qué elementos vamos a encontrar aquí en el triángulo femoral? Vamos a encontrar esa mnemotecnia llamada navel, nervio femoral, arteria femoral, vena femoral, espacio celuloso y linfático. Nervio femoral que termina por división en sus diversas ramas, entre las que se encuentran las ramas musculares que van a inervar al músculo iliopsoas, al pectíneo, al cuádriceps y al sartorio. Tenemos la arteria femoral común, que corresponde a la continuación de la arteria ilíaca externa y que en el triángulo femoral va a terminar por división en femoral profunda y femoral superficial. Tenemos la arteria femoral superficial, que recibe a la vena safena magna y se continúa como vena femoral común, y atravesando el anillo femoral se continúa como vena ilíaca externa. Un espacio celuloso cerrado por una formación de la fascia transversalis que se llama septo femoral, que corresponde a un punto débil de la pared abdominal,
y medialmente un linfático profundo que se llama ganglio de Cloquet. Observando todas esas relaciones en el corte transversal del libro de Anatomía de la Target, pues identificamos el músculo sartorio, identificamos al músculo tensor de la fascia lata. Entre esos músculos identificamos al nervio cutáneo femoral lateral, que aquí ya atravesó la fascia femoral o fascia lata y se dirige hacia la piel, recordando que es un nervio sensitivo. Profundo a ellos tenemos al músculo recto femoral, que se originó en la espina ilíaca anterior inferior, y los músculos del borde anterior del coxal, que sería el iliopsoas, el pectíneo, y en la fascia del músculo iliopsoas viajando el nervio femoral, y medialmente pues la arteria femoral común, vena femoral común, el espacio celuloso, y medialmente, aunque no se ve aquí esquematizado, sería el linfático. Tenemos el navel. Hacia la región posterior, la articulación se va a relacionar con planos musculares que vamos a dividir en un plano muscular profundo y un plano muscular superficial. El plano muscular superficial representado por el músculo glúteo mayor y el plano muscular profundo representado por los músculos pelvitrocanterios que si observamos esta vista posterolateral vamos a identificar cómo el músculo glúteo mayor fue seccionado para poder ver los músculos pelvitrocanterios. De arriba hacia abajo vemos el músculo piriforme o piramidal de la pelvis, atravesando el foramen ciático mayor, que también lo podemos ver aquí, seccionado, por cierto, en dirección al borde superior del trocánter mayor. Vemos a los músculos gemelos formando una escolta para el músculo obturador interno, que estaría aquí. Vemos gemelo superior, obturador interno, gemelo inferior, que en el corte solamente alcanzamos a ver al músculo obturador interno, saliendo por el foramen ciático menor, que lo vemos aquí, en dirección a la fosita del trocánter mayor. No vemos los gemelos, ni el superior ni el inferior, porque el corte está pasando a nivel del músculo obturador interno. Y hacia abajo vemos al músculo cuadrado femoral, el cual va a contribuir a formar un canal que se llama canal isquiotrocantéreo. Señalamos aquí el trocánter mayor, señalamos acá la tuberosidad isquiática y ese canal isquiotrocantéreo marca la salida de la región glútea de este nervio, que es el nervio ciático mayor, rama terminal del plexo sacro. Otra relación importante es el músculo obturador. El obturador externo no se ve en la imagen porque el obturador externo está por delante y por debajo de la articulación. Entre estos planos musculares, que son los músculos pelvitrocanterios propiamente dichos, rotadores laterales de la articulación de la cadera, y el glúteo mayor, se encuentran una serie de elementos vasculonerviosos, de los cuales identificamos a los vasos y nervios glúteos superiores, identificamos vasos y nervios glúteos inferiores, aquí solamente está esquematizada la arteria glúteo inferior, identificamos el nervio ciático mayor, saliendo por el foramen ciático mayor en dirección a la celda posterior del muslo, atravesando el canal que ya mencionamos, isquiotrocántereo. Identificamos el nervio cutáneo posterior del muslo e identificamos medialmente a estos vasos y nervios pudendos internos. Esas serían las relaciones posteriores. Las relaciones laterales corresponden a todos los músculos que se están insertando aquí en el trocánter mayor, entre los que se encuentran pues, los músculos pelvitrocanterios y el músculo glúteo medio y glúteo menor, que no se alcanza a apreciar aquí en la imagen, pero lo podemos identificar aquí en el corte transversal. Identificamos al glúteo medio y al glúteo menor que se están originando de la fosa glútea o fosa ilíaca externa. Vemos aquí este corte coronal en donde identificamos hacia arriba al músculo glúteo medio, al músculo glúteo menor. Entre ambos va deslizándose este paquete vasculonervioso glúteo superior e identificamos en la imagen los tendones de los músculos gemelos y obturadores que van en dirección a la fosita del trocánter mayor. Hacia abajo identificamos el tendón del obturador externo que va a encontrarse en relación inferior de la articulación de la cadera. Esta sería entonces otra imagen del libro de anatomía de Bouchet, en donde identificamos los músculos glúteos, glúteo medio, glúteo menor, vasos y nervios glúteos superiores,
identificamos al tendón del recto femoral anterior en un desdoblamiento facial desdoblamiento fibroso de la cápsula articular de la articulación de la cadera en el canal supraacetabular. Y bueno, vemos cómo la cápsula articular viene y se inserta por arriba de este canal supraacetabular. Identificamos en el corte la forma triangular del labrum acetabular y sobre su cara externa la inserción de la cápsula articular, e identificamos al ligamento redondo como una estructura intraarticular. En esta imagen pues es un corte parasagital donde se retiró la cabeza femoral. Identificamos la cavidad acetabular con las características que ya mencionamos e identificamos los elementos del triángulo de Scarpa en la región anterior. Identificamos al músculo obturador externo hacia abajo de la articulación e identificamos los músculos pelvitrocanterios como plano profundo y el glúteo mayor como plano superficial, y entre ambos deslizándose el importante nervio ciático mayor. Ya habíamos mencionado las bolsas sinoviales, algunas de ellas. Identificamos la bolsa sinovial del iliopsoas, que es parecida o análoga al músculo subescapular, que lo separa de la cara anterior de la articulación. Identificamos algunas bolsas serosas, como las bolsas de los glúteos, que podemos observar aquí en la imagen. Podemos observar aquí la bolsa del músculo glúteo mayor, separándolo del tendón del glúteo medio, que se inserta sobre la cara externa del trocánter mayor. E identificamos esta bolsa serosa del obturador interno, que lo va a separar de la tuberosidad isquiática en su pasaje por el foramen ciático menor. Bueno, esto sería todo. Agradezco la atención prestada a este video y estén pendientes para más videos. Hasta luego.